Bueno, bienvenidos a los que tienen Biblia, los invito a leerla en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a leer el verso 12 y el verso 13. Dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo. Padre, te necesitamos. Siempre te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro ánimo, tú eres nuestra vida, Señor, nosotros lo sabemos. Hoy te necesitamos, Padre, porque deseamos conocerte más y deseamos escuchar tu voz y deseamos que a través de tu palabra tú nos hables. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y háblanos en esta tarde, Señor, que sea tu mensaje, que sea tu palabra, que lo que salga de mi ser sea fácilmente olvidado por todos los que escuchan, pero que lo que viene de ti, Señor, quede sellado en nuestro corazón, guardado para buenas obras, Señor, que dé fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Leo de vuelta los dos versos. Jesús dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el verso 12, cuando dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, yo tengo otra versión donde dice les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa poder, significa autoridad. Derecho, el que tiene poder sobre algo, el que tiene autoridad sobre algo, el que tiene derecho sobre algo. El verso 12 dice que hay personas que tienen la autoridad, que tienen el poder, que tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y dice que ese poder, esa potestad, Dios mismo la da. Y dice que Él la da a los que lo recibieron. No leí el verso anterior, pero el verso anterior dice: vino a los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, a esos, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos. Lo interesante es que Él, Dios, es el que da ese poder, y Dios da ese poder a los que lo reciben. ¿Y quiénes son los que lo reciben? Los que creen en su nombre. O sea que toda aquella persona que cree en el nombre de Jesús, tal cual Jesús lo dio como Hijo de Dios, con todo lo que significa, porque yo pensaba, no es creer en el Jesús histórico, no es, yo creo que Jesús existió, está escrito allá en los documentos romanos, hasta habla de las ejecuciones y dice que un día crucificaron a un Jesús de Nazaret. El dato histórico está, yo creo en Jesús. Es como decirme, sí, yo creo que Artigas existió, o creo que Simón Bolívar existió, o creo que aquel existió. Yo creo, sí, bárbaro, pero no es ese creer en él como hecho histórico, como personaje histórico, sino creer, dice recibirlo, el que lo recibe. ¿Qué haces vos cuando recibís algo? Vos lo recibís, quiere decir que vos te lo quedás, que vos lo haces parte tuyo. Ahora pasás a ser tuyo, vos te lo quedaste. No es algo pasajero así como que, no, es yo recibo a Jesús, yo me quedo a Jesús. ¿Qué me quedo de Jesús? Toda su historia, todo su relato. Todo lo que Jesús contó, todo lo que Él dijo acerca de Él, todo eso yo lo creo, yo lo recibo. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Él dice, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, Él les da ese derecho, Él les da ese poder, Él les da esa autoridad. Y el verso siguiente dice, ¿cuál es el problema con esto? Ninguno. Todos nosotros lo creemos, lo aceptamos, es así. Jesús le da el derecho, el poder, la autoridad de ser hijo a todo aquel que cree en Él, de ser hija a toda aquella mujer que cree en Él. Perfecto. El verso siguiente dice, los cuales, o sea, estos que fueron los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Y este engendrar significa dar existencia, crear, hacer nacer, decía una de las definiciones. Unas traducciones de la Biblia, inclusive en este verso 13, dicen: los cuales no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero para mí este engendrar es antes de nacer. No todo lo que se engendra, humanamente hablando, nace. Pero en realidad lo que está diciendo es este dar vida, este crear, este generar. Estos, dice, no son generados, no son creados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque este verso 13 está complementando el verso 12. Si todos nosotros ya entendimos que es Dios el que da la potestad y la autoridad a los hijos. ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? Sí, ¿quién te dio el derecho de llamarte hijo o hija de Dios? Dios me lo dio. ¿Cuándo Dios te lo dio? Cuando yo creí en su nombre, cuando yo lo recibí en mi vida, ahí Él me dio ese derecho. Porque el verso siguiente que dice: miren que estos son engendrados de Dios, no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando a un pueblo que es el pueblo de Dios por definición. Y los que nacían en el pueblo de Dios por definición, para ellos todos eran hijos de Dios por nacimiento. Eran hijos de Dios por derecho de herencia. Ellos creían que al nacer en el pueblo judío, ellos eran hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Bienvenida. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque nacimos en Israel. Nacimos en el pueblo de Dios. Por herencia, por nacionalidad, por historia. Nosotros somos los hijos de Dios. Estas personas tienen esta idea de que nacieron siendo hijos. Mis padres eran hijos. Mis abuelos eran hijos. Por lo tanto, yo también soy hijo de Dios. Viene por herencia, viene por sangre, viene por carne, viene por voluntad. ¿De qué? De que es así, gente. Es así por lo menos para ellos. Y ahí yo pensaba, y hoy ellos creían que eran hijos de Dios por nacer en ese pueblo. Te estoy gritando, perdón, Felipe. ¿Y qué consigo yo con eso? Consigo que es fácil determinar, diferenciar quiénes son los hijos de Dios de los que no son los hijos de Dios. En este contexto ellos creían que ellos eran hijos de Dios por haber nacido en el pueblo de Israel, por haber nacido judíos. Los que nacen en Israel son los hijos de Dios. Los que no nacen en Israel, por lo tanto, no son hijos de Dios, no son pueblo de Dios, no son familia de Dios. Entonces es muy fácil. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen este documento, los que nacen en esta nación, y los que no nacieron en esta nación no son hijos de Dios. Tanto era así el entrevero político, social, religioso, que si vos te hacías de la nacionalidad de ellos, también pasabas a ser de la familia de Dios que ellos creían que tenían. ¿Se entiende? Ah, vos tenés otros dioses, pero ahora venís a nuestra nación y te hacés de nuestra nación y tenés nuestro documento y pasás a ser nación nuestra, no solamente social y políticamente hablando, sino que también ahora pasás a ser de la familia de Dios, pura y exclusivamente por pertenecer a esta bandera, por pertenecer a este país. Y ahora, si trasladamos esta realidad, Jesús hablándole a un montón de gente diciéndole: miren, los nacidos de Dios han nacido, tienen ese derecho, son los hijos de Dios, son los que tienen el derecho de ser hijos de Dios y tienen ese derecho porque Dios mismo se los ha dado, porque ellos han creído. Y ellos no han nacido, no han sido generados por voluntad de hombre, no han sido generados por herencia, ni por sangre, ni por tradición, ni por voluntad de la carne. Ellos han sido generados, han sido creados, nacieron del corazón de Dios. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo controlamos eso? Porque hasta ahora se podía controlar fácilmente. Los que nacimos acá son de Dios. Los que no nacimos acá no son de Dios. Es muy fácil determinar quiénes son los de Dios de quienes no son de Dios. Pero con este discurso se complica. ¿Por qué?
Porque sos de Dios o dejás de ser de Dios por algo que pasa en tu corazón, algo secreto. Creer, recibir a Jesús y creer en su nombre. ¿Cómo sabemos nosotros que todos los que dicen que creen en Jesús en realidad creen? ¿Cómo sabemos que todos los que dicen que creen en Jesús en realidad han recibido a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos decir ligeramente quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios cuando nosotros no somos los que damos ese poder ni esa potestad? En este sentido, cuando decimos que los que nacen acá son los hijos de Dios, ahí puede haber un grupo de hombres que determinen quiénes son los que tienen el derecho. Si yo soy el dueño del país y yo soy el que entrega los documentos que te permiten ser parte de este país, entonces, ¿quién te da el derecho de ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios? El que da los documentos, que soy yo. Entonces hay un hombre que determina por su voluntad propia, valga la redundancia, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Ahora Jesús dice, esto no es de voluntad de hombre, gente. ¿Y por qué digo esto y trato de trasladarlo al tiempo de hoy? Porque quizás nosotros también en nuestro corazón, como iglesia cristiana, también tenemos este germen de buscar, no sé por qué, pero quizás buscar entre las personas que están a nuestro alrededor quiénes son los hijos de Dios y buscar diferenciarlos, quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. No sé si te pasó alguna vez de encontrarte analizando en tu interior. Bueno, si yo sé que hay algunos que analizan y todo lo exteriorizan, ¿no? Y vamos, ¿viste aquel no es, aquel no es, y aquel es, y aquel es, y aquel no es, y aquel no es, no, y aquel menos, y viste aquel, no, mirá, no, digo, eso no. ¿Quién no se ha encontrado analizando interiormente, desde su lugar, mirando? No, perdóname, Señor. Ese no es tuyo. Ese no es tuyo. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Estoy convencido que no es tuyo. Estoy convencida que esa persona, esa no puede ser tuya. No, esa no. Él es mi hermano. Esa no es mi hermano. ¿Quiénes son nuestros hermanos en la fe? Todos aquellos que han nacido de Dios. Los hijos e hijas de Dios son nuestros hermanos en la fe. ¿Quién lo determinó eso? Dios. ¿Cómo lo determinó Dios? Porque Dios vio en lo secreto, Dios vio en lo oculto. Un hijo de Dios puede nacer delante de una multitud, o un hijo de Dios puede nacer en la más profunda soledad, en una habitación sin testigos. Puede ocurrir eso maravilloso. ¿Qué cosa? Que una persona crea y acepte el nombre de Jesús como el Hijo de Dios y en ese momento Dios mirar y decir, ahí nace una hija. En ese momento ha nacido una hija. ¿Quién lo ha notado, Señor? Nadie, porque no hay nadie en su casa, está sola. Va por la calle caminando, no hay ningún conocido, sola. Mirá, ahí ha nacido un hijo. Nacen hijos de Dios en un paseo de ómnibus. Sin testigos, sin nadie que esté ahí mirando y diciendo, ¡ah, sí, yo he visto! ¿Qué parecía que les preocupaba a muchos a las personas de este tiempo y quizás también a las de nuestro tiempo? Ese deseo de controlar, ese deseo de saber, de determinar quién es y quién no. Anotemos en este libro los que sí. Hay algunos que les gusta mucho el Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y decir, yo sé cuál es el libro de la vida, yo también lo tengo y acá están todos los que yo conozco están anotados. Pero mi libro de la vida no es el libro de la vida del Señor. Hay ¿quién estará anotado en ese libro? ¿Quiénes no estarán anotados en ese libro? ¿O quiénes de los que pensamos que no están anotados en ese libro en realidad están? ¿Quiénes de los que nosotros no identificamos como hermanos, vaya a saber por qué razonamiento que nosotros hacemos,
sí están anotados en el libro de la vida del Señor y sí son hijos del Señor. Qué triste es pensar que nosotros podemos caminar por la vida, pasar por al lado de nuestros hermanos en la fe, pensando que no son hijos del mismo Padre cuando lo son. Juan capítulo 6, verso 45 dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y acá es interesante ver cómo yo digo que yo decidí y yo elegí al Señor. Y yo elegí creer. Un día yo creí. Pero lo interesante del verso es que dice que si yo creí es porque el Padre, Juan 6:45, el Padre me dio la oportunidad para que yo creyera. Leía uno que dice, mirá, cuando tenés al diablo y tenés al mundo y tenés tu propia maldad peleando contra vos, es imposible que puedas tener un momento de luz para elegir por Dios. Es necesario que Dios obre en la vida de la persona y reprenda al diablo y detenga al mundo y que aquiete el propio orgullo del ser humano para que el ser humano pueda tener un momento en el que pueda darse cuenta y ver que es Dios el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algunos dicen, si Dios no opera en nosotros, nosotros no podemos decidir absolutamente nada por Él. Por ahí está el verso que Jesús dice, ustedes piensan que ustedes me eligieron a mí, pero en realidad ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Lo interesante es que Dios mismo es el que determina, Dios mismo es el que da el derecho y la autoridad y la potestad para que uno pueda ser hijo de Él, y Dios mismo es el que sabe, el Padre mismo es el que actúa para que nosotros podamos llegar a ser hijos. Mateo capítulo 21, verso 31 dice, de cierto os digo, dice Jesús, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo capítulo 21, verso 31, al final. De cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras, Mateo 21, 31, el final del verso. Mira así, se va con la cabeza como diciendo, no, leíste cualquiera. Mateo 21, 31. Los publicanos y las rameras van adelante de ustedes, y Jesús le estaba hablando a personas que están convencidas que son hijos. Jesús le está hablando a personas que están convencidas que son hijos. Ellos piensan que son hijos de Dios por herencia. Ellos piensan que son hijos de Dios porque nacieron en el lugar correcto y nacieron con la nacionalidad correcta y nacieron en la familia correcta. Ellos piensan que son hijos de Dios, que tienen el derecho de ser hijos de Dios por voluntad de carne, por voluntad de varón o por sangre. Y Jesús les está diciendo, mirá, los publicanos y las rameras van adelante de ustedes al reino. Y los publicanos y las rameras era compararte con lo peor que se te podría comparar. El publicano, yo ya les he contado, era aquella persona que había comprado un puesto a Roma para poder recaudar impuestos de sus propios hermanos. El publicano era el uruguayo que compró su posición al gobierno que vino a invadir para poder cobrarle impuestos a sus propios hermanos, a su propia nación, para darle ese dinero al invasor. Entonces eran vistos como el peor traidor que existe. Y Jesús dice, ustedes que creen que son hijos, van atrás de los publicanos. Ustedes que son hijos, van atrás de las rameras al reino de los cielos. Para, Señor, ¿qué está diciendo? Que los publicanos y las rameras están yendo adelante al reino de Dios. Que nosotros que somos hijos por derecho. Y Jesús le dice que sí. Ahora yo te invito a pensar, ¿el publicano qué hace? Recauda impuestos del pueblo de Israel para darle el dinero a los romanos. ¿A qué se dedica? A robarle al pueblo de Israel para darle dinero al invasor. ¿Y está atrás o adelante camino al reino? Adelante de los que creen que son hijos y en realidad no lo son. Porque ser hijo no es por herencia, ser hijo no es por nacionalidad, ser hijo no es por sangre. Pero el publicano, ¿qué está haciendo? Recaudando impuestos, y va adelante. Ni es necesario preguntarte a qué se dedica la ramera. Y la ramera va adelante al reino. Está más cerca del reino que este que cree que es hijo y en realidad no cree.
Porque ¿qué es lo que hace la diferencia entre el hijo y el que no es hijo? Que uno cree y el otro no cree. ¿En qué no cree? En que Jesús es el Hijo de Dios. Estos tenían toda la ley, estos tenían todo el conocimiento, estos tenían toda la historia y tenían un montón de virtudes, pero no creían en que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso ellos no eran hijos. Pero parece que el publicano que está haciendo lo que está haciendo y la ramera que trabaja de lo que trabaja, sí creen y por lo tanto son hijos de Dios y van camino al reino adelante que estos. Pero Juan, estos se dedican a estudiar la palabra. La ramera vos sabés a qué se dedica. Sí, pero Jesús dice que la ramera va camino al reino y que estos que estudian la palabra no. Porque, ¿y qué me mueve a mí? A mí me mueve esa vibra que yo te digo que capaz que todos tenemos, en que parece que estamos todos locos por saber quiénes van y quién no, quiénes son y quiénes no son, quiénes son los hijos y quiénes no son los hijos, quiénes son los de Dios y quiénes son los del diablo, ¿no? Ay, no, porque yo quiero saber quién es mi hermano y quién no es mi hermano. Y cuando vemos algo como esto, nos podemos dar cuenta de que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea quién es hermano y quién no. Aunque yo diga en este momento, levantemos la mano todos los que somos hijos de Dios y todos levantemos la mano, vos y yo no tenemos ni idea de quién es realmente hijo y quién no es. No sabemos. ¿Por qué? Porque es algo íntimo, es algo secreto. Juan capítulo 10, verso 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo quiero saber quiénes son los hijos de Dios. Vos no te preocupes. ¿Sabés cómo te das cuenta quiénes son los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios siguen a Dios. Los hijos de Dios siguen a Jesús. ¿Sí? Entonces, si vos te dedicas a seguir a Jesús, cuando vos mires al costado, ¿a quién vas a tener? A los que siguen a Jesús. Ay, no, pero este debe estar acá haciendo otra cosa, este está buscando otra cosa, porque este no es hijo de Dios y sin embargo está acá al lado nuestro. Pero ¿y vos qué sabés si es hijo de Dios o no? Lo interesante es que en este verso, que muchas veces yo he hablado de él y solo me enfoco en esta frase: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y escondo la otra declaración. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa dice? Y yo las conozco. ¿Quién conoce a las ovejas? ¿Y las ovejas qué hacen? Discriminan ahí, andan determinando quién es amiguito y quién no es amiguito, quién es oveja y quién es cabra. No. Las ovejas siguen, las ovejas que conocen la voz del Señor, lo siguen. Y el Señor las conoce. Juan, ¿qué te importa a vos? ¿Para qué vos necesitas saber quién es y quién no es? Lo interesante es que vos no tenés que saber, lo interesante es que yo sé. Yo sí conozco. No, porque yo creo, Dios, que acá puede haber gente que dice que es, pero no es. ¿Y a vos qué te importa? Yo sí los conozco. No, pero puede haber personas que siguen a Jesús, pero en realidad no son de Jesús. Claro que hay personas que siguen a Jesús, pero en realidad no son de Jesús. Más cuando nosotros luchamos por esa locura, parece, de saber quién es y quién no es. En aquel tiempo eran los de Dios los que nacían en Israel. En este tiempo son los de Dios los que se congregan en una iglesia evangélica cristiana o cristiana evangélica. ¿Sí o no? Porque nosotros que somos cristianos evangélicos decimos que ni los católicos son de Dios. Los católicos se van a ir todos al infierno porque creen en el Papa, decimos. O dicen otros, o no, ay, se arrepentirán todas, curas, monjas, todos esos tienen que arrepentirse. Yo estoy convencido que adentro de la Iglesia Católica hay un montón de gente que es hija de Dios porque cree en Jesús. Esa locura de decir quiénes son. Estos son y estos no son. Hola vos. Y no es solo nosotros. Mirá, una vez venía alguien y me decía, no, que a mí me gustaría vivir acá. Y le digo, sí, pero acá es iglesia. Sí, mi madre iba a una iglesia. ¿Y qué tiene que ver que tu madre vaya a una iglesia? Bueno, invitar a tu madre a vivir acá, porque
No, y otro venía y me decía, no, y mirá, me decía, pará, mirá, y saca el teléfono celular y me muestra una señora, púlpito, Biblia y mano levantada. Una señora, pensé que me mandó una foto de él, no, mi abuela. Está bárbaro, pero otra vez, ¿qué tiene que ver? Uno que la madre era y otro que la abuela era, no, pero estoy hablando de vos, de que, ¿qué tiene que ver? No, porque yo te quiero mostrar que yo soy. ¿Y cómo te muestro que yo soy? Porque mi abuela era. Y te muestro que yo soy porque mi padre era. O te muestro que yo soy porque yo me congrego. Yo voy a una iglesia cristiana. Yo he conocido un montón de gente que se congrega en iglesias cristianas que no es cristiana. He conocido un montón de gente que se congrega en iglesias cristianas y que no es hijo de Dios ni hija de Dios. Entonces, por lo tanto, también creo que hay un montón de gente que no se congrega en ninguna iglesia evangélica cristiana, pero que son hijos de Dios, porque creyeron en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y Dios en ese momento, estén en el lugar donde estén, les dio el derecho, la autoridad y la potestad de ser hijos de Dios, pero no se congregan. Y ahí, ¿a qué voy con esto? Con esa... ¿Qué hacemos? ¿Y qué más? Bueno, congregarse es una, ¿qué más? Bueno, pero cualquiera se congrega y no es hijo de Dios. Hay que participar de los talleres de discipulado. Y otra tenemos nosotros, ¿cuál es? No sirve solamente congregarse ni participar de los talleres de discipulado. ¿Qué hay que hacer más? Señal bíblica que va a determinar si sos o no sos. ¿Qué cosa? El bautismo. Te hundo en el agua y te saco para vida eterna, ¿no? ¿Estás bautizado? Iglesia donde se congrega, el nombre del pastor. ¿Se bautizó usted? ¿Y qué más? Hay otros más, no voy a hablar de plata, pero hay otros requisitos que también se exigen para tratar de determinar o demostrar que una persona es hija o no es hija de Dios. Juan capítulo 21, el verso 19 al 20 dice así. Esta historia me gusta mucho. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús está ahí con Pedro después de haber resucitado y lo espera en la playa y le hace el pescadito y comen? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y Jesús que le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Bárbaro, conocemos la historia. Verso 19, Juan 21, verso 19, al final. Y Jesús añadió, dicen unas, y otra dice, y Jesús dijo. El verso 19 dice, Jesús habló de esto, dando a entender la muerte con la que Pedro iba a ser, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo termina el verso 19? Sígueme. Y Jesús le dijo, o Jesús añadió, sígueme. Entonces Jesús, después de hablar con Pedro y decirle, Pedro, me amas, sígueme. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Sigue diciendo que era aquel que en la mesa se recostó y le preguntó a Jesús, ¿quién, Señor, te va a entregar? Lo interesante es que Pedro, Jesús que le dice a Pedro, sígueme. Pedro está siguiendo a Jesús, se ve que Jesús va a algún lado y Pedro lo está siguiendo. Pero dice que, raro en Pedro, volviéndose Pedro, ve que uno lo sigue. ¿Que quién es ese que lo sigue? Juan, porque a Juan le gusta ponerse el discípulo que Jesús amaba. Entonces Pedro vuelve y ve que viene Juan. ¿A quién le dijo Jesús que lo siguiera? A Pedro. ¿Pedro qué está haciendo? Siguiendo a Jesús. Pero Pedro se vuelve y ve que viene Juan ahí. Y el verso 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y otras versiones dice, ¿y qué pasa con este? Y otras versiones dice, ¿y con este qué va a pasar? Y el verso 22 es maravilloso. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, la versión esta que yo tengo dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿A ti qué? Dice otra. Pero hay una Dios habla hoy que la traducción es, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa, Pedro?
Porque ya le dijo a Pedro, bueno Pedro, vos vas a hacer esto y aquello y vas a quedar viejo y no te vas a poder ni vestir de viejo que vas a estar, va a tener que venir otro a vestirte. Bueno, Pedro va a tener muchos años y ahí ves que viene Juan y este qué. Yo no sé si le dijo y este qué, como dicen las versiones, y este va a morir, no va a morir, va a vivir mucho, va a vivir poco. O simplemente le decía, Jesús, vos me dijiste a mí que yo te siga. Y ahí viene el metido de Juan. Y Juan no se tiene que quedar porque vos me invitaste a mí. No, cuando alguien te dice, vení que te voy a mostrar una cosa, y arrancás vos que te van a mostrar algo y viene otro pegote atrás, ahí, medio 2 pasos atrás, a chusmear. Si es uno de mis hijos, lo mira al hermano, o si fuera Lucas, mira a Luana y le dice, a mí me dijo, a mí me dijo, papá, a mí me dijiste, decile que se quede, decile que se vaya, ¿qué viene, pegote? Yo no sé si es esa, no dice que, bienvenido Augusto. No dice que ese sea el contexto ni la intención de la pregunta de Pedro, pero a mí me gusta jugar a que es algo de eso. Pedro le dice a Jesús, Señor, y con este, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que yo vaya a hacer con él, a vos, ¿qué te importa? ¿Por qué nos importa tanto saber si el que está a mi derecha es o no es? ¿Por qué me interesa tanto a mí saber si el que está a mi izquierda es o no es? ¿Cambia algo que el que esté a tu izquierda o a tu derecha no sea hijo de Dios? ¿Tenés que amarlo menos? ¿Tenés que tener un trato diferente con el que no es hijo de Dios que con el que es hijo de Dios? ¿No somos todos nosotros deudores de amor? ¿No nos dijo el Señor, y como hablábamos el domingo pasado, lo que recibiste, lo recibiste de gracia? O sea que es una bendición que vos no merecías. Y hay un verso donde el Señor dice, lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracias. De gracias, no de gracia. Denlo de gracia. ¿Y a quién se lo tengo que dar de gracia? ¿Vos sos hijo? Ah, si sos hijo, sí, vení. Ah, ¿no sos hijo? Ah, entonces no. Al contrario, si no fueras hijo, más yo debería darte de la gracia que he recibido para brindarte esta buena noticia que yo tengo, que no me la quiero quedar solo para mí, sino que la quiero compartir contigo. ¿Qué diferencia hace si sos o no sos hijo? ¿Qué diferencia hace para el que sigue a Jesús que el que vaya caminando al lado de él sea o no sea hijo? La realidad es que no hace ninguna diferencia. Yo no sé cómo te encontrás vos en cuanto a esto, si tenés esa misma locura de querer saber, de que parece importante saber quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. ¿Por qué tenemos esa intención siempre de dividir las aguas, no? Iba a ser la referencia, unos se me tiran de un lado, otros se me tiran del otro. ¿Quiénes son acá los hijos? ¿Los que se sientan a la derecha de Juan o los que se sientan a la izquierda? A la derecha. ¿No? Los que estamos a la derecha, los que estamos a la izquierda. ¿Quién es hijo acá? ¿Cómo sé yo quién es hijo? ¿Cómo sé yo quién es hija? ¿Cómo sabes vos quién es hijo y quién es hija? Si eso es algo secreto, que el Señor ha determinado que así sea, que ocurre en algún momento de tu caminar, que solamente el Señor y sus ángeles es testigo, que nosotros quizás podemos determinar, después vamos a aprender que los frutos nos dicen que hay en el interior de las personas. También nos dice que lo que sale de la boca viene de algo que hay interno, pero ¿quién es? ¿Quién pertenece a la familia de Dios? Mirá, si yo nací hoy pertenezco a la familia de Dios y Dios me llama hijo, pero mi manera de hablar todavía no ha cambiado porque mi camino con el Señor es de un solo día. Y alguien viene y me dice, no, tu manera de hablar me dice que tú no eres hijo. Y el Señor de arriba agarrándose la cabeza y diciendo, no, ¿cómo no va a ser mi hijo? Tiene mi cara. ¿Cómo no va a ser mi hijo? Tiene mi presencia. ¿Cómo no va a ser mi hijo? Tiene mi espíritu en él. ¿Cómo sabemos nosotros? Gente, la verdad es que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cuál es nuestro deber, cuál es nuestra tarea. El Señor dijo, vos, seguime. Cuando vos me sigas te vas a dar cuenta que hay un montón de gente a tu alrededor que también me sigue.
Puede haber otra gente a tu alrededor que esté caminando al lado tuyo, pero que no me sigan a mí. Tranquilo, no desesperes, porque yo los conozco a todos. Yo sé quiénes son mis hijos y sé quiénes no son. Vos tranquilo, vos qué tenés que hacer. Seguirme. Tranquilo, tranquila. Seguime. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Jesús está diciendo ese relato porque hay un montón de gente que está escuchando a Jesús, que creen que por voluntad de hombre se puede ser hijo de Dios. Personas que creen que por estudiar la Biblia son hijos de Dios. O personas que creen que por hacer su mejor esfuerzo en hacer las cosas bien, eso les da derecho de ser hijos de Dios. Personas que se esfuerzan por hacer lo que dicen que es correcto hacer, y personas que se esfuerzan por no hacer lo que otros dicen que es incorrecto hacer, porque piensan que eso les da el derecho de ser hijos de Dios. Lo que nos da derecho de ser hijos de Dios es cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús. Creemos que verdaderamente Jesús es quien dice ser. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a enseñarnos a nosotros cuál es el camino al Padre, a enseñarnos a nosotros cuál es el corazón del Padre, a contarnos todo lo que Él sabía, a contarnos que el Padre nos ama, a contarnos que no estamos solos, a contarnos que hay una herencia eterna, a contarnos que la vida eterna es cierta. Cuando alguien cree en la palabra de Jesús y recibe a Jesús, ese nace de nuevo. Y eso muchas veces, si no decir todas las veces, ocurre en secreto. Es algo íntimo. Es algo secreto. Es algo muchas veces oculto. Es algo personal. Algo que identifica al Hijo con su Padre. Algo que une a una persona con el Dios eterno. Algo que nadie puede deshacer. Y eso Dios lo sabe. Nosotros podemos confiar, gente, nosotros podemos confiar. Primero podemos darle gracias a Dios por habernos llamado. Podemos darle gracias a Dios por habernos permitido a todos nosotros tener ese momento de lucidez. Tener ese momento de reflexión, tener ese momento de sabiduría, de poder ver que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y poder abrir nuestro corazón hacia Él y recibirlo y decirle: Señor, yo quiero que vivas conmigo, yo quiero ser tuyo y te pido perdón por todos mis pecados y deseo que venga tu vida a mí, deseo que estemos juntos. Y el Señor en ese momento hizo algo maravilloso, hizo algo milagroso. El Señor da autoridad, el Señor da derecho, el Señor da poder a esa persona para que sea hija, para que sea hijo. El único que tiene que saberlo ya lo sabe. El único que tiene que saberlo ya lo sabe. Él ya sabe quiénes son sus hijos. Así que nosotros como hermanos podemos seguir a Jesús. Podemos seguir a Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Nosotros podemos seguir a Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Jesús amaba a todos por igual. Jesús amaba a todos por igual. A todo aquel que lo recibió, es decir, a todo aquel que cree en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Así de simple, así de inclusivo y así de milagroso. Así es nuestro Dios. Hay un montón de hijos y hijas de Dios que nosotros no conocemos y quizás no vamos a conocer,
Hay un montón de hijos e hijas de Dios con los que nosotros nos vamos a cruzar y quizás ni vamos a saber que son hijos de Dios. Hay un montón de hijos e hijas de Dios con los que nosotros nos vamos a cruzar y tristemente quizás estemos obligados a pensar por toda la tradición y por todas las enseñanzas. Estemos instigados, instados, motivados a pensar que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios, y quizás lo sean. Oro en el nombre de Jesús que hoy se caiga de nosotros, caiga por tierra toda intención de nuestro corazón de discriminar, de separar, de querer hacer diferencia entre los que son de la familia de Dios y los que no son. Ama a todos. Ámense unos a otros, sin condiciones, sin referencias, sin requisitos previos, sin haber llenado ningún formulario. Ámense unos a otros, síganme, dice Jesús. No hace una diferencia real para vos que sepas quiénes son todos tus hermanos. No hace una diferencia real para vos que sepas quiénes son todos tus hermanos. Tranquilo, tranquila, yo conozco a mis hijos, dice el Señor. Yo te conozco a vos. Yo conozco a tus hermanos. Tú solamente sígueme, dice el Señor. Padre, yo oro que caiga por tierra toda idea de separación, toda idea de división, toda idea de distancia. Todo argumento, Señor, que viene a traer una vestidura sobre nosotros que nos separe del resto. Señor, que eso caiga. Señor, no queremos vestiduras que nos distingan. Señor, no queremos nombres que nos separen. Señor, no queremos señales que nos hagan distintos a los demás. Señor, queremos ser iguales. Queremos poder estar cerca de todos. Queremos, Señor, que no haya límites entre nosotros. Queremos poder amar a todos por igual. Señor, ayúdanos en eso. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos a sanar heridas de la división. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas de la distancia. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas de la separación. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas. Ayúdanos, Señor, a sanar las heridas que hizo la desunión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que caiga de mi corazón todo argumento que viene a separar, todo argumento que viene a discriminar, todo argumento que viene a hacer distancia entre las demás personas y yo, Señor. Tú sabes lo que es necesario saber. Tú conoces a tus hijos. Oro en el nombre de Jesús que ese pensamiento nos dé paz a todos nosotros. Estate tranquilo, quédate tranquila. El Señor sabe quiénes son sus hijos. Oro en el nombre de Jesús por todos los que quizás no creen en el nombre de Jesús. Que en el lugar donde estás puedas creer. Y en ese lugar, aún sin testigos, puedas ser bautizado en el nombre de Jesús. Puedas ser lleno con su Espíritu. Puedas recibir toda la autoridad, el poder y el derecho de ser hijo, de ser hija de Dios. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por todos tus hijos que no se congregan en ningún lugar. Oro, Señor, por todos tus hijos que no tienen comunión con sus hermanos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que caiga toda división. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que el camino de estos hijos, Señor, sea hacia otros hijos, Señor, que pueda haber comunión entre hermanos. En el nombre de Jesús, Señor.
Que estos hijos, Señor, donde sea que estén, sean llenos de tu presencia, Señor, y puedan irradiar tu amor, Señor, y puedan llenar el corazón de los que no te conocen de tu amor, Señor, puedan contagiarte a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oro por un cuerpo de Cristo sin divisiones, oro por un cuerpo de Cristo unido, oro por un cuerpo de Cristo confiado en el conocimiento de Dios. Oro por un cuerpo de Cristo que entiende, que no hace diferencia si el que está al lado es o no es de la familia, puede y debe ser amado de igual manera, con aún mayor intensidad si es posible. Señor, añade a tus hijos, Señor, a tu familia. Si es aquí en esta casa, Señor, que sean bienvenidos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, envía a tus hijos que quizás no están congregándose en ningún lugar, Señor. Envía, Señor, a los que van a ser tus hijos, Padre, a este lugar, Señor. Confiaremos en tu conocimiento y los amaremos de igual manera, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, en todos. Que seas tú, Señor, en todo. Porque a todos los que lo recibieron, es decir, a todos los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y los tales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son nacidos de Dios. Te damos gracias por este privilegio, Señor. Te damos gracias por este milagro. Te damos gracias los que podemos decir, Señor, que somos hijos tuyos. Oramos por los que no son hijos tuyos aún, Señor. Que tu mensaje llegue y que tu amor llegue también a ellos, Padre, si es posible a través de nosotros, Señor. Estamos dispuestos en el nombre de Jesús. Amén.